En el presente video vamos a hablar sobre los derechos humanos. Inicialmente vamos a aclarar el concepto de derecho. Se entiende por derecho al conjunto de normas de carácter general que se dictan para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia jurídica que se origine. Estas normas son impuestas de manera obligatoria y su incumplimiento puede acarrear una sanción. En la actualidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna todos aquellos derechos que, según acuerdos establecidos en la ONU, son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. Documento que se dispusieron a redactar en 1948. Vamos a hablar sobre el origen de los derechos humanos, es decir, cómo surgieron. Se consideran fundamentales para la evolución de los derechos humanos documentos como la Carta Magna, la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la Carta de Derechos de Estados Unidos. Estos están basados en reflexiones que se vienen dando desde la antigüedad y son a la vez precursores de muchos de los documentos de los derechos humanos de la actualidad. Uno de los primeros documentos en el que se evidencia un esbozo antiguo de derechos humanos es el Cilindro de Ciro. La historia narra que en el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Sus acciones fueron sorprendentes, liberó a los esclavos y estableció la libertad de culto, religión y la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido que en la actualidad es reconocido como la primera versión de los derechos humanos y ha sido traducido a los 6 idiomas oficiales de la ONU. La Carta Magna, firmada en Inglaterra en el año 1215, es un documento que buscaba proteger a los súbditos de las arbitrariedades del rey Juan I y establecer como inviolables libertades como el derecho de la Iglesia a no estar bajo la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, firmada en 1776 y escrita por Thomas Jefferson, hace especial énfasis en dos temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también inspiraron el movimiento social que originó la Revolución Francesa. Otro acontecimiento fundamental en la ruta de los derechos humanos ocurrió casi 100 años después de la Revolución Francesa, en 1864, cuando 16 países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra por invitación del Consejo Federal Suizo y por iniciativa de la Comisión de Ginebra. Esta conferencia diplomática se llevó a cabo con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate. Estos acuerdos significaron un gran avance frente al trato humanitario en situaciones de conflicto armado y constituyeron un aporte importante hacia la actual Declaración de Derechos Humanos. A pesar del lugar crucial que tienen los derechos humanos en la lucha por la igualdad y el respeto mutuo, hay también algunas posiciones críticas que cuestionan la universalidad de estos derechos y los ven como una forma de dominación occidental que desconoce y pretende subordinar manifestaciones culturales arraigadas en pueblos que de cierta forma se ubican en la periferia de los centros de congregación del poder mundial. A partir de este momento empieza a difundirse la idea de derechos universales a lo largo de muchos países de Oriente hasta llegar a Grecia y Roma, donde se fortalecieron las bases de lo que hoy consideramos derechos humanos. Al afirmar la universalidad de los derechos humanos, se está dando por sentado su carácter verdadero e irrefutable. Siguiendo a Benoist 2002, si los derechos están allí desde siempre, presentes en la naturaleza misma del hombre, podemos asombrarnos de que solamente una pequeña porción de la humanidad los haya notado, que haya sido necesario tanto tiempo para advertirlos.
La noción de derechos individuales está ausente, mientras que es omnipresente la idea de la obligación mutua y la reciprocidad. El individuo no tiene que hacer valer sus derechos, sino actuar para encontrar en el mundo y en la sociedad a la que pertenece las condiciones más propicias para la realización de su naturaleza y la excelencia de su ser. Para muchos críticos, los derechos humanos son una forma de imposición y homogeneización del pensamiento, que impide que realmente pueda vivirse en un mundo donde la diferencia pueda ser aceptada y respetada. En Colombia, desde el siglo XVIII se vienen dando apasionadas luchas por la obtención y defensa de derechos civiles, sociales y políticos a las minorías, invisibilizadas durante muchos siglos. El siglo XX y lo que va transcurrido del XXI han sido la época de la lucha por estos tipos de derechos y por la eliminación de las desigualdades entre colombianos, reformas constitucionales, referéndums, manifestaciones sociales e incluso la promulgación de una nueva Constitución Nacional han sido algunos de los hechos más representativos en esta lucha. El desafío ahora está en encontrar verdaderos escenarios de igualdad y en establecer un compromiso ético de cara a esta gran necesidad de fortalecer nuestros lazos sociales a través del respeto y el reconocimiento de los derechos de todos.